Al asumir el actual gobierno boliviano con Evo Morales a la cabeza, ¿con qué Bolivia se encontraron en el aspecto cultural, social, económico? Bolivia, en el momento que asume Evo, tuvo una estructura social sobrepuesta de culturas. El mundo sabe que a partir del siglo XVI recién aparece América. Y bueno, nosotros vivíamos desde mucho más antes que se llame América, que se llamaba Abya Yala. Y Abya Yala, compuesta por Tahuantinsuyo y los suyos. Luego vivíamos en las marcas, en las comunidades, en los aéreos. Y bueno, esa estructura social que viene desde mucho más antes que América, estaba desconocida por el Estado colonial, ¿no? El Estado republicano, que fundaron un grupo de abogados, y bueno, la Constitución Política del Estado copiaron de la Constitución Política de Cádiz, ¿no? De España, de 1812. O sea que esos abogados eran dependientes de la política europea, no indígenas. No. Aquí la población no hablaba castellano, la mayoría. Entonces ellos se declaran nuestras tierras comunitarias como propiedad del Estado. Y bueno, durante mucho tiempo se viene exigiendo el reconocimiento de los valores culturales, el reconocimiento de nuestros idiomas, que prácticamente seguimos practicando nuestras costumbres. Que son Aymara, Quechua, Guaraní. Quechua, Guaraní, son 36 idiomas que cada cultura sigue practicando. ¿Cómo encontraron dividida Bolivia en cuanto a clases sociales? ¿Solamente muy ricos y muy pobres? Muy bien, cuando se habla de clases sociales, bueno, se trae categorías de Europa, ¿no? Clase alta, media, baja, y luego con la teoría socialista nos traen de burgueses, proletariados, ¿no? Clase campesina. Nosotros tenemos una lógica, nosotros somos una nación viva, pero de allá se trae teorías nacionalistas, teorías del Estado, y bueno, nos categorizan como si fuéramos una clase. Nosotros somos una nación aymara, nación quechua, con todas sus normas internas, y la administración de nuestros bienes es en forma rotativa, no hay monopolio de autoridad, la responsabilidad cae por familias. Entonces esas costumbres estaba desconocida por el Estado colonial. ¿Cuánta población indígena tiene Bolivia hoy? Actualmente tendría, como el censo dice, del 2001, es el 65%. Y esa forma de organización que proviene un poco de los viejos núcleos indígenas, ¿no? Es cómo se maneja el presidente Evo. Toma algunos valores normativos, diríamos, ¿no? Como la forma de tener la visión comunitaria, no el fraccionamiento del territorio boliviano. Que todos accedamos a la educación, que todos tengamos salud, que todos podamos compartir de las riquezas que tenemos en el territorio nacional. Y el mayor riesgo de fraccionamiento estaría planteado hoy por el reclamo de autonomía de algunas clases privilegiadas. Por un grupo de oligarquías o logias, ¿no? Que vienen después de la Segunda Guerra Mundial, pues, llegan y bueno, se constituyen y bueno, toman contacto con las autoridades del Estado y se aprovechan, ¿no? los gobiernos de facto, y toman extensas tierras, esclavizando al mismo tiempo a los pueblos originarios. ¿Son tan pocos como usted lo dice? Claro, será los 10 o 5%.
¿Y de la población indígena no los acompaña? No los acompaña, pero... No hay malinches ahí ni yanacones. No. Pero como no hay medios de comunicación, no hay caminos, bueno, la población por necesidad, bueno, tiene que soportar el trato que siempre han tenido los señores feudales, actualmente. ¿Siguen existiendo feudos en Bolivia? Sigue existiendo. ¿Y cómo le hinca el diente a ese tema el presidente? Bueno, la idea es que puedan tener, no hay propiedad privada, es de la comunidad. Entonces muere, deja pues para la comunidad. O se va, deja. Ahora ya hay intereses privados, obviamente, en lugares turísticos compran y bueno, hacen negocio con sus mismos valores culturales que acapara, digamos, territorios, genera, digamos, un sector turístico, pero con todo lo que los valores culturales del lugar viven. ¿Qué es eso que siempre uno sintió de la cosmovisión indígena? ¿De qué se trata? ¿Y cómo se aplica, si acaso se aplica en el gobierno encabezado por Morales? Bueno, tenemos que entender la diferencia, digo, ¿no? Europa, todo el pensamiento que se practica en América es producto y herencia de pensamiento greco-romana, ¿no? Cuando llega a este lado del mundo, la mentalidad modernista es colonial. Nosotros vivimos en diferencia al Occidente. El Occidente es independiente de la realidad, el sujeto es independiente de la realidad, pero nosotros, bajo la lógica, bajo la visión cosmobiocéntrica, vivimos en armonía con la naturaleza, los seres humanos y el cosmos. Esa es la cosmovisión, el equilibrio de relación entre la biodiversidad y todo lo que existe en el cosmos. ¿Y cómo se aplica eso a un sistema de gobierno en la práctica? Bueno, eso se tiene que implementar poco a poco. Primero, ¿qué sería? Que no se implemente o no se haga daño digamos, a la naturaleza envenenando, queriendo producir con digamos, productos transgénicos, por ejemplo, haciendo daño a la naturaleza, matando con pesticidas los animales, porque los animales equilibran la ecología. Nosotros estamos convencidos de eso, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es, digamos, en el gobierno también no podemos nosotros seguir vendiendo materias brutas, no tenemos que tener, digamos, por ejemplo, si tenemos materia prima, tenemos que agregar el valor para poder vender y, bueno, tener beneficios nuestros.